Vamos. Ya chiquillos, muy buenos días. Entonces, estamos en instalación y configuración de redes, ¿ya? CCNA 1. Vamos a recordar un poquito la clase anterior, lo que vimos. Analizamos un poquito lo que fueron los medios de red. Ya habíamos analizado los medios de cobre, fibra óptica y tecnología inalámbrica, ¿ya? Habíamos dicho que los hilos metálicos de cobre transmiten o codifican los datos en pulsos eléctricos, ¿ya? Habíamos hablado también de que la fibra óptica, que puede ser fabricada de vidrio o plástico, transmite los datos o los codifica en pulsos de luz, ¿ya? En la transmisión inalámbrica los datos se codifican con longitudes de onda, ¿ya? De espectro electromagnético, ¿ya? O sea, frecuencias. También habíamos analizado los criterios para elegir el mejor medio de red, ¿cierto? Porque habíamos hablado, por ejemplo, de que la fibra transmite un ancho de banda mucho mayor que, por ejemplo, la fibra, perdón, que el cobre o los elementos inalámbricos, ¿ya? Pero que no siempre iba a ser la mejor opción, aunque sea la de un ancho de banda mayor. ¿Por qué? Porque había muchas consideraciones que yo debía tomar. Por ejemplo, dónde iba a pasar mi red, la distancia, ¿ya? El costo que pudiese tener, el presupuesto que tiene el cliente también, porque sabemos que la fibra óptica es mucho más cara que el cable par trenzado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pregunta se hace uno? Era cuál es la distancia máxima en la que el medio puede transportar una señal exitosamente, cosa que estamos analizando los días lunes en instalación de servicios básicos. ¿En qué entorno se instalará el medio? ¿Cierto? Porque si recuerdan la clase del día lunes, yo les dije que la electricidad o el campo eléctrico afecta a los medios de cobre, ¿ya? ¿Cuál es la cantidad de datos y la velocidad a la que se deben transmitir? También debo analizar eso. ¿Cuál es el costo del medio y de la instalación? Que es otro factor importantísimo, porque puedo tener grandes ideas, pero si el bolsillo no me acompaña, no las puedo hacer. Tengo que ver la limitación también del costo, ¿ya? Entonces, es un análisis mucho más grande el que conlleva hacer la instalación de una red. También vimos un poco de la representación de los equipos en la red, ya cómo íbamos a trabajar con las topologías, ¿cierto? Analizamos cómo íbamos a hacer estas topologías para que fueran entendidas por ustedes, estas representaciones, ¿ya? Pero para ello había que entender un poco cómo se dibujaba cada una de estas. Definimos también los dispositivos finales, que son los dispositivos donde el usuario tiene directa interacción con la red o las aplicaciones, ¿ya? Entre ellas encontramos las computadoras de escritorio, los laptops, las tablets, los televisores, impresoras, teléfono IP, un smartwatch, ¿ya? En fin, todo donde el usuario interactúa directamente o tiene acceso a la red se le denomina dispositivo final. Luego tenemos los dispositivos intermediarios, que son los que dan la movilidad a los datos, ¿ya? Habíamos hecho una comparación que, por ejemplo, son como las señales que nosotros vemos en la calle cuando vamos en auto, que nos dicen puede doblar por acá, o por ejemplo el semáforo tiene que parar, puede seguir, ¿ya? En fin. Ese es el trabajo de los dispositivos intermediarios, ¿ya? Darte esa vía, decirte por dónde tienes que ir, cuál es el camino, etc. Profe, ¿qué significa host? Host hace referencia a una anfitrión, ¿ya? O sea, para nosotros en el mundo de redes, el host va a ser un dispositivo final, ¿ya? Que puede ser un computador, puede ser denominado como un host, un teléfono IP puede ser denominado como un host, un smartwatch. Velo de esta manera. Dispositivo final igual a host. Es un sinónimo, ¿ya? Es lo mismo. Por ejemplo, cuando te digo instala dos hosts, te estoy diciendo que instales dos dispositivos finales. O hace referencia, por ejemplo, a un PC también. ¿Ya? Eso.
También definimos los medios de red, ¿cierto? Medios inalámbricos que van a ser representados con esas ondas, ¿ya? Los medios de Local Area Network o de LAN, que tenemos dos tipos de medios, que es el cable derecho y el cable cruzado. En esta representación de línea recta hago referencia al cable derecho, que después vamos a entender qué es el cable derecho, y un cable seccionado o interlineado, que va a hacer referencia al cable cruzado, que después vamos a entender también qué es el cable cruzado. Profe, ¿cuáles son las redes informáticas y no informáticas? Vamos a pasar a eso, Paz. Más adelante vamos a definir eso. Te puedo decir las no informáticas, por ejemplo, la red de agua, la red de luz, la red de electricidad, la red de transporte, una red de amigos. ¿Ya? Esas no serían informáticas. Y las redes informáticas las vamos a pasar a ver ahora en esta nueva clase, que sería la LAN, la WAN, la PAN, MAN. Las vamos a ir definiendo, ¿ya? Entonces, chiquillos, vimos la representación de red. También hablamos de la tarjeta de red o de la interfaz de red o la NIC, Network Interface Card, ¿ya? O tarjeta de interfaz de red. Este elemento que está acá es el que nos permite conectarnos a la red, uno de tantos, porque también existe la tarjeta de red inalámbrica, ya que la vamos a encontrar con una antena. También existen distintas interfaces que me permiten conectarme a la red, pero esta es la más popular, con el conector RJ45 hembra, ¿ya? Que está conectada a la placa madre directamente. Y aquí, ¿Eso es donde se conecta al medio o no? sí, aquí se conecta al medio, pero más precisamente, ¿qué medio? El medio de cobre. ¿Y qué medio de cobre? El cable par trenzado o el twisted pair. Ya con el conector RJ45 macho, se conecta acá al RJ45 hembra. Esto que ven acá es una tarjeta de red o una interfaz de red, que es precisamente el nombre. Interfaz de red. ¿Ya? Aquí es donde está el acceso a la red. Y habíamos hecho una apreciación que existe distintas terminologías que debemos diferenciar. Por ejemplo, lo que es la tarjeta de interfaz de red, muy distinto a hablar de un puerto físico y muy distinto a hablar de una interfaz. Cuando hablo de la tarjeta de interfaz de red o la NIC, es el adaptador de LAN, o sea, proporciona la conexión física del equipo, de tu PC o de tu laptop a la red, ¿ya? Nuestros celulares, nuestros tablets, nuestros smartwatch traen también una tarjeta de red, pero es del tipo inalámbrica, ¿ya? O sea, nosotros no vamos a ver este conector. Este conector se utiliza para equipos como, por ejemplo, laptop, servidores, PCs, ¿ya? Todo equipo inalámbrico tiene su tarjeta NIC también, pero del tipo inalámbrico, o sea, tiene un receptor y emisor de señal, o es una antena, ¿ya? El puerto físico o puerto hace referencia a una conexión, ya que no precisamente puede ser una conexión que vaya directamente a la red de internet. Ya puede ser una conexión directa entre dos equipos a través de un puerto. Por ejemplo, tengo puertos USB, tengo puertos COM, en fin, existe mucha variedad de puertos, pero yo cuando hablo de interfaz, estoy hablando de un dispositivo dedicado a conectarse a la red, interfaz de red, ¿ya? Y como dice interfaz, son puertos especializados en un dispositivo de red que se conectan a redes individuales, ¿ya? Puesto que los routers se utilizan para interconectar redes, los puertos de un router se conocen como interfaces de redes. Ya que el router es el elemento que me permite conectarme a la red, los routers no tienen puertos, los routers tienen interfaz, ¿ya? Porque la interfaz, como dice ahí, es un puerto pero especializado para conectarse a la red, ¿ya? Por ejemplo, los switches tienen puertos. Después vamos a entender por qué. Cuando vayamos avanzando en las 7 capas, vamos a entender por qué el del switch es un puerto y por qué el del router es una interfaz. Pero por el minuto vayan entendiendo eso, que el router tiene interfaces porque la interfaz es un puerto especializado para conectarse a la red, ¿ya? Como la interfaz o la NIC que tiene tu equipo, tu laptop o tu PC, ¿ya? También habíamos definido la topología. La topología es un diagrama, ¿cierto? Que te demuestra cómo está dispuesta la red, ¿ya? Y este diagrama se divide
en dos maneras de presentación. Tengo la topología física, que me indicaba dónde quedaba específicamente ubicado el servidor, el switch, el router. O sea, me dice en qué piso, en qué edificio, en qué sala específica, en qué rack específico está ubicado tal elemento. ¿Ya? O sea que con esto, con este mapa yo puedo saber dónde está ubicado físicamente cada equipo. ¿Ya? O sea, tangiblemente, yo siguiendo ese mapa podría saber en qué piso, en qué sala y en qué rack está ubicado el router, el switch o un equipo en específico. Esa es la topología física. Ahí está la definición. Y la topología lógica me entrega información de las direcciones IP, ya que la dirección IP es como un número de teléfono que es único por cada equipo, es como el root, también una IP, que no puede ser la misma dentro de una red, las IPs no se repiten dentro de una misma red, ¿ya? También me entrega la información del número de puerto al cual está conectado, ya que los puertos se diferencian por números, o las interfaces, me indica a qué puerto está conectado el medio, y también me indica a qué red pertenece, ¿ya? O sea, a qué universo, que es otro concepto que después vamos a entender también, ese concepto de red, de dirección de red, que te encierra en un universo, ¿ya? Entonces, diferenciamos la topología física y la topología lógica. Dos diagramas que explican cómo está dispuesta la red, cómo está conformada, ¿ya? También recuerden que les dejé esta actividad que espero la hayan hecho, ¿ya? Y vamos a comenzar la clase desde esta actividad que quedó pendiente de la semana pasada. Vamos a ver si la tienen correcta. Antes de comenzar, eso sí, quiero saber si tienen alguna pregunta, duda, algo que no le haya quedado claro. Todo ok. Bien. Ya, chiquillos. Entonces, antes de comenzar, les comento que seguimos con el mismo objetivo, que es comprender la importancia de las redes. ¿Ya? Vamos a continuar con el mismo objetivo. Comprender la importancia de las redes. Y vamos a comenzar entonces con esta actividad que quedó pendiente de la semana pasada. Vamos a revisar qué tal nos fue. Esto me deja rayar. Vamos a ver. Sí. Ya, entonces nos dice, dispositivos finales. Ya, ¿quién me puede decir cuál es la función entonces de los dispositivos finales teniendo en cuenta estas tres definiciones que están acá? ¿Cuál es la más acertada para el dispositivo final? Le vamos a poner números. 1, 2, 3. ¿Cuál sería la función que describe dispositivos finales? ¿Quién me ayuda? Es el 2. El 2. Dice, proporciona una interfaz entre la persona y la red. ¿Alguien que no esté de acuerdo? Nadie, y muy bien. Como bien dice, es la definición 2. El dispositivo final, la definición sería que proporciona una interfaz entre la persona y la red, ¿ya? O sea, es ese intermediario es por donde yo puedo acceder a la red. ¿Y cómo represento a los dispositivos finales? Habíamos dicho que muy simplecito, el PC lo vamos a representar con un rectángulo, un cuadrado sobre un rectángulo. La laptop lo vamos a representar con dos rectángulos. ¿Qué otros dispositivos finales también trabajamos? El servidor, que parece como un refrigerador. ¿Qué pasó ahí? Habíamos hablado del servidor, ¿cierto? Que parece como tipo un refrigerador. Tenemos el servidor. Ahí. Y bueno, los otros dispositivos que también representamos son los teléfonos, pero no, como nosotros no nos compete entrar en el área de telefonía, son representados así los teléfonos, no lo vamos a utilizar. Los que nos interesan por aprender son servidor, PC
laptop. Con eso por el minuto estamos súper bien. Ya. Dispositivos intermediarios. Ya tenemos descartada esta opción, esta lista, ¿cierto? Que sería la 2 de acá. Dispositivos intermediarios. ¿Cuál sería la definición más apropiada para un dispositivo intermediario? ¿Quién me ayuda? La 3. La 3. La 3. Dice, proporciona conectividad y garantiza el flujo de datos en toda la red. ¿Alguien que no esté de acuerdo? Parece que todos estamos de acuerdo entonces, y muy bien, sería la opción 3. La definición de dispositivos intermediarios es que proporciona conectividad y garantiza el flujo. Palabra clave ahí es el flujo, ¿ya? O sea, los dispositivos intermediarios generan este flujo, dan la movilidad, te dicen por dónde ir, dónde parar, qué camino está disponible, cuál no, etcétera, ¿ya? ¿Cuáles son los dispositivos intermediarios con los cuales vamos a trabajar? A ver si me queda bien el círculo. Este elemento es el que nosotros vamos a definir como router, ¿ya? Es un círculo con una X, que en verdad son flechas, pero para no hacer tanto detalle, vamos a dejar como una X. Es un círculo con una X. Va a ser nuestro router. El switch va a ser un rectángulo con dos flechas apuntando a lados contrarios. Va a ser hacia allá. Ya sabes, switch. ¿Ya? Tenemos router, switch. Acá. ¿Qué otro elemento también vamos a ocupar intermediario? Puede que ocupemos una P o un access point, ¿ya? Que va a ser igual que el router, pero con dos antenitas, ¿ya? Chiquillos, más de estos dispositivos no vamos a ocupar por el minuto, ¿ya? Lo que nos interesa a nosotros es el router que está acá y el switch, que son los elementos que vamos a trabajar mucho en CCNA1. Lo mismo acá arriba, el servidor, el PC y el laptop son los que más vamos a utilizar. De hecho, son los que vamos a utilizar solamente, ¿ya? Así que si hizo esto, está correcto. También tenemos los switches de capa 3, que eso ya se comprende más en CCNA2, o sea, en cuarto medio, ¿ya? Que es un cuadrado con un asterisco, que en verdad son flechas también, que representa un switch de capa 3. ¿Ya? Pero estos son los que nos interesan, switch y router. Bien, y la última, que ya obviamente por descarte, es la opción 1, que dice, proporciona un canal para que los mensajes viajen del origen al destino, y obviamente son los medios de red. Palabra clave para definir al medio de red, canal. ¿Ya? El medio de red es un canal. Ya gracias a este canal es que los datos pueden viajar del origen al destino, se apoyan a través de este canal. Y como les decía, nosotros vamos a trabajar con 3 medios, ¿ya? Que son el cable serial, que lo vamos a identificar así, el cable derecho, que va a ser una línea recta, y el cable cruzado, que va a ser una línea seccionada, ¿ya? También por ahí puede que trabajemos de repente con líneas inalámbricas, y traten de imaginar que son ondas, no me quedó muy bien, ¿ya? O también la podemos representar con líneas de esa manera, ¿ya? Pero que un poco feo el dibujo, pero lo que nos interesa entonces son cable serial, el rojo, cable derecho, ¿cierto? Línea marcada, y cable seccionado, cable cruzado. Ya, chiquillos, esa sería entonces la actividad que nos quedó de la semana pasada. Espero le haya quedado bien. Si no, corríjanla y la van guardando
para futuras presentaciones. Ya, chiquillos. Entonces, vamos a comenzar. ¿Queda alguna duda con lo anterior? ¿No queda ninguna duda? Perfecto. Ya. Vamos entonces a comenzar con materia nueva. Hace ratito atrás La Paz me preguntaba cuál es la diferencia entre redes informáticas y las que no lo son. Le comenté cuáles eran las redes no consideradas informáticas, que eran las redes de electricidad, redes de transporte, la red de agua, en fin. Luz igual. Red eléctrica, claro. Ahora vamos a definir los tipos de redes informáticas, las que nos interesan a nosotros, ya como Teleco, en lo cual nosotros vamos a trabajar. ¿Qué tipo de redes existen? Existen las redes de tipo LAN, que es la primera que vamos a conocer. La red LAN, también existen redes de tipo WAN, y les explico inmediato qué es una red LAN. La red LAN, la definición es Local Area Network, o red de área local. Local Area Network o red de área local. Principal definición de la red de área local o principal uso. La red LAN es utilizada o define para espacios geográficos pequeños, ¿ya? O sea, la red LAN me ayuda en espacios geográficos pequeñitos, como el que está acá, oficina del hogar, una empresa, una sucursal. Por ejemplo, la red que usted tiene en su hogar, la que llega desde el ISP hace referencia al Internet Service Provider o proveedor de servicios de Internet. ¿Qué es el ISP? Es la empresa a la cual usted le paga para tener Internet. Por ejemplo, Movistar, BTR, Entel, GT de Manquehue, no se me ocurre alguna otra, Telefónica del Sur. Esas empresas se les denomina ISP, Internet Service Provider, ¿ya? O proveedor de servicios de Internet. La red que está en su casa, ¿cierto? Se le denomina LAN, o Local Area Network. Supongamos que en vez de acá decir central, o perdón, acá arriba, en vez de decir oficina del hogar, supongamos que esta es su casa. ¿Ya? Todo lo que está al interior de su casa pertenece a una red de área local, o una LAN. ¿Ya? ¿Y qué hace la división o qué es la frontera entre la red local y la red pública? Es el router que te entrega el ISP. Y a ese router nosotros le denominamos con un nombre especial. ¿Alguien recuerda cuál era ese nombre especial que tenía ese router? Que en verdad no era un router. Convertidor parece que era. No, pero va por ahí. No era convertidor. Switch. Tiene switch. Tiene el switch también integrado. Ahí ya te doy una pista. No, no sé. No, ¿Router nadie. inalámbrico? También lo tiene integrado. Ya, en honor al tiempo, les comento. Vamos definiendo para ir separando conceptos. El ISP, tenemos claro que es el ISP. Es el proveedor de servicios de Internet. O sea, es la empresa que te provee de Internet. ¿Ya? Que puede ser Movistar, Entel, etc. Y luego habíamos definido que quien define o cuál es la frontera de la LAN con la red pública, que sería la red de Internet, es tu ISR. ¿Y qué es el ISR? Es el router de servicios integrados, ¿ya? Que es el equipo que te entrega el ISP. Vamos a ponerle para que no se confunda. Router de servicios integrados. Vamos a ponerle router de servicios integrados para no confundir las siglas porque son similares en inglés.
parecido. El elemento que tú tienes en tu casa no se llama ni Wi-Fi, ni router, no. Es un router de servicios integrados. ¿Y qué significa que sea un router de servicios integrados? Que en verdad este aparato que te entrega el ISP no es un router propiamente tal. Es un AP, es un módem, es un switch y además también es un router. O sea, ese equipo que tú tienes en tu casa hace el trabajo de 4 elementos al mismo tiempo. ¿Qué es un AP? Es un access point y es el nombre correcto técnico de lo que usted le denomina el Wi-Fi, ¿ya? O la red inalámbrica. El punto de acceso es el nombre que lleva el elemento que te conecta inalámbricamente. Ese es el nombre técnico, access point o punto de acceso. El módem es un elemento que trae integrado que transforma la señal que viene desde la red de internet para que sea entendible a tu red local, ¿ya? Que después vamos a entrar un poco más a entender qué hace el modulador o el módem, ¿ya? El switch es un elemento que permite repartir esta señal, ¿ya? Repartirla a los distintos elementos que están en tu casa a través de un medio físico, ¿ya? Porque sabemos que el AP reparte esta señal, pero a través de una red, de un medio inalámbrico, ¿ya? El AP reparte la señal por medio inalámbrico. El switch reparte la señal, pero a través de medio físico, ¿ya? A través de cable. Y el router es el elemento que permite llevar estos datos a la red de internet o a la red pública y traerlos o dejarlos aquí en la frontera, ¿ya? Entonces, el elemento que tú tienes en tu casa es un router de servicios integrados. No se llama ni router, no se llama ni Wi-Fi, ni modem. Es un router de servicios integrados, ¿ya? Y ese router de servicios integrados es el que te entrega el ISP. Y este router de servicios integrados es el que define la frontera entre la red pública, la red WAN, y la red local, la Local Area Network o la LAN. ¿Ya? Vamos viendo las preguntas. Dice Gabriela Velázquez, ¿es la que tenemos en la casa la LAN? Sí. Y la WAN es router, que está conectada por muchas redes WAN. Así se definiría Internet. Claro, ahí te estaba adelantando un poquito, pero vamos a definir lo que es la WAN, que es la red de área amplia, para entender qué significa. Dice, la WAN está conectada por muchas redes LAN, me había equivocado, no precisamente. Ahora voy a definir qué es la WAN. La pregunta es, ¿queda claro qué es una LAN? Que es una Local Area Network, es una red de área local, Su principal característica es que abarca un espacio geográfico pequeño, como por ejemplo una oficina, tu casa, una sucursal pequeña, etc. Entonces, palabra clave de la LAN, espacio geográfico pequeño, ¿ya? ¿Y qué tengo yo en mi casa? ¿Qué tipo de red sería? Sería una LAN, una Local Area Network. ¿Y quién define la frontera? Es el router que te entrega el ISP, llamado Router de Servicios Integrados, ¿ya? Luego tenemos la red WAN, que está representada acá por el color rosado, o palo rosa, no sé qué color ven ustedes. Esta WAN, ¿cuál es su definición? La WAN permite interconectar LAN. O sea, ¿cuál es la principal función de la WAN? Que su definición es Wide Area Network o red de área amplia. La principal función de la WAN es interconectar LANs. Si se fijan acá en la ilustración, lo que está haciendo la WAN, que sería esta conexión que vemos acá, estas redes WAN lo que están haciendo es interconectar las LAN, o sea, redes pequeñas, redes de espacio geográfico pequeño. Quienes las interconectan son las WAN, o la red de área amplia, que es la red que nosotros vamos a encontrar en la red de Internet, o la red pública,
¿ya? O sea, nuestro equipo en casa, nuestro ¿Hacia un sitio de ISR internet? está conectado a la red pública a través de WAN. Perdón, ¿qué me decía? Que la central podría ser un ciberinternet. La central podría ser ¿qué? No te entendí. Es que te dije que una interconexión entre redes LAN, los ciberinternet podrían ser eso. Los ciber. Mira, a ver, vuelvo a explicar a ver si se entiende. Supongamos, tú tienes tu red LAN local, ¿cierto? Estas son redes locales. Para que, por ejemplo, supongamos, esta es una empresa que está en Arica, una empresa X, y tiene una sucursal en Santiago, ¿ya? Para que la empresa que está, su central supongamos que está en Arica y su sucursal está en Santiago, puedan comunicarse, ellos para poder comunicarse necesitan sí o sí de una red WAN o una red de área amplia, ¿ya? Para poder pasar datos desde su red que está acá en Arica a la red que está acá en Santiago, ¿ya? Necesitan sí o sí una red WAN. Generalmente las redes WAN son administradas por el ISP, ¿ya? O sea, nosotros no tenemos contacto directo con la WAN, a menos que trabajemos en algún ISP, trabajemos en el área de conexión amplia, ¿ya? Pero si no, si yo trabajo en una empresa, yo lo único que voy a ver va a ser hasta esta frontera que está acá, hasta esta frontera que me entrega el ISP. No voy a ver nada más allá, ¿ya? Porque todo lo que pasa en la WAN está a cargo de los ISPs, o sea, de Movistar, de Entel, de GTD Manquehue, etcétera, etcétera. Pero lo que tienen que entender es que para que las LAN puedan hablar o conectarse a la red de Internet, necesitan sí o sí de conexiones WAN, Wide Area Network, o conexiones de área amplia. Entonces, ¿qué me decía Gabriela? Me estaba dando una definición. ¿Qué definición? La definición de Internet. Si yo tuviese que definir qué es Internet, Internet no es nada más ni nada menos que la interconexión de muchas LAN a través de muchas WAN. Eso es Internet. No es lo que nosotros nos imaginamos así como lo que nos muestran en Matrix, como un mundo cibernético, no. Es simplemente muchas LAN interconectadas por muchas WAN. Eso es Internet a nivel mundial. Ya no es nada más que eso. Entonces, principal función de la WAN, interconectar LANs, ¿ya? O redes de área local, o redes de espacio geográfico pequeño. Eso hace la WAN, es su principal tarea, ¿ya? ¿Preguntas, dudas? ¿Consultas? Y acá tenemos la definición, dice, red de área local LAN, una infraestructura de la red que proporciona acceso a usuarios o terminales. O sea, en la LAN también vamos a encontrar a los dispositivos finales y a los usuarios, ¿ya? Ojo ahí. Dice a usuarios o terminales en un área geográfica pequeña, ¿ya? O sea, el espacio no es muy amplio. Generalmente una empresa, hogar y pequeña red empresarial que es propiedad de una persona o departamento de tecnologías de la información, quienes también la administran. ¿Ya? O sea, principal característica es espacio geográfico pequeño. Red de área amplia o la WAN dice una infraestructura de la red que proporciona acceso a otras redes en un área geográfica extensa. O sea, la WAN, principal tarea, me conecta una LAN que está, por ejemplo, en Temuco, me la conecta con la otra LAN que está en Arica. Ese espacio geográfico, esa red que está entre mi red local de Temuco y mi red local de Arica, se le denomina WAN, Wide Area Network, ¿ya? Como dice ahí, proporciona acceso a otras redes en un área geográfica extensa, que suele ser propiedad de un proveedor de servicios. Lo que les comentaba, generalmente las WAN están administradas por los ISP, ¿ya? O sea, nosotros directamente, si trabajamos para una empresa, no vamos a saber qué está pasando en la WAN, a menos que trabajemos en la empresa proveedora de servicios, ¿ya? En la configuración de WAN. Ahí sí podemos ver qué está pasando, pero de otra manera no, ¿ya? Entonces, esas serían las definiciones técnicas entre LAN y entre WAN. Ya, chiquillos, les voy a dejar ahora la actividad. Profe. Sí, pregunte.
Entonces la red de informática sería la LAN y la WAN. Sí, las que hemos visto hasta ahora, porque vienen más, existen muchas más, ¿ya? Pero ya tenemos las dos. Estas dos redes son las con las cuales nosotros vamos a trabajar más, o vamos a interactuar más, ¿ya? Pero eso no quita que existan otras y que también las tenemos que conocer, Es que le ¿ya? estaba preguntando porque en la guía sale que hay que definir, por eso le estaba preguntando. Ujú, claro, o sea, tienen que buscar, investigar. Aquí ya tienen una fuente, pero recuerden que yo pido mínimo 3 fuentes distintas, ¿ya? O sea que esta fuente que ustedes tienen acá, que están leyendo, que les puede servir para hacer la guía, es solo una. Faltan encontrar 2 fuentes más que corroboren esta información. ¿Se entiende? Espero que sí. ¿Ya? Eso, chiquillos. Antes de terminar, bueno, ya vamos a seguir la próxima semana, les voy a mostrar lo que es la autoevaluación que se les va a enviar, ¿ya? Esta autoevaluación es para que usted evalúe sus conocimientos. Esta semana no va a haber guía, ¿ya? O sea, va a estar esta autoevaluación, ya que les voy a mostrar acá. Esta la van a subir a la página del, perdón, a la página de la escuela, del colegio, y en la cual usted va a tener que autoevaluar todo el trabajo que hemos hecho en clase. O sea, usted se va a poner la nota, ¿ya? De lo que ha hecho. Por ejemplo, no sé, manejo el concepto básico de red. Si usted considera que sí lo maneja al revés y al derecho, se pone ahí una X o 3 puntitos, ¿ya? Por ejemplo, entiendo la importancia de la red de Internet actualmente. Si yo considero que la manejo al 100%, marco ahí. O si considero que entiendo más o menos, o casi nada, pongo ahí. O si no entiendo nada, pongo ahí. También acá hay un apartado para notas, justificación u opinión. O sea, usted puede poner ahí, no sé, justificación. Entiendo más o menos el concepto de red porque, no sé, escucho la clase más o menos, o le entiendo poco al profesor, o el profesor no responde mis preguntas, o opino que debería enseñarse de tal manera. Ahí usted puede ponerme lo que quiera, ¿ya? La idea de esto es para saber en qué estamos bien y en qué estamos mal, y para ir mejorando, para arreglar lo que a ustedes no les haya quedado bien claro, ¿ya? Por eso tienen que ser honestos con esto, porque no va con nota, es para ver ustedes mismos, darse cuenta de qué han aprendido y de qué no, ¿ya? Entonces, chiquillos, como les digo, esta semana no va a haber actividad, sino que tienen que hacer esta autoevaluación que creo que va a estar en el sistema ya pasado.